Bienvenidos a una nueva historia para antes de dormir. La historia de esta noche se llama El Pozo de las Maravillas. Cerca de mi casa había un pozo. Cerca, no muy lejos, que escondía una leyenda. Si entrabas, cruzabas a un reino de fantasía. Si entrabas, todo era felicidad y armonía. Recuerdo cantar esa estrofa todo el día con mi mamá y mis hermanas. Mi padre solía unírsenos cuando no estaba de viaje por el trabajo. A veces se ausentaba semanas enteras y no teníamos noticias de él, pero mi madre nos decía que estaba salvando al mundo, a lo que nosotros respondíamos que era un héroe. Ella decía entonces que los héroes, aunque estén rodeados de peligros, siempre encontraban la manera de salvar el día y regresar con sus seres amados. Muchas mentiras. Los héroes mueren, los buenos también. Pero mi padre no era un héroe. Esa era la gran mentira. Mi padre era médico. Nunca supe si siempre hizo lo mismo o cumplía órdenes. Ejerció la medicina en un hospital de la ciudad durante 6 años y luego pasó a ser el director médico del Ejército Nacional. Desde ese día comenzó a viajar y a ausentarse cada vez más seguido. Pasaban los días, semanas, meses, años. Creo que fueron 11 años. A medida que los años pasaban, mi padre iba perdiendo contacto con nosotros. No nos miraba a la cara y casi no nos dirigía la palabra. Permanecía muchas horas en su oficina. Un día salió de su oficina luego de discutir a gritos con alguien por teléfono. No sabíamos qué sucedía, pero se lo notaba enojado. Sin embargo, al cabo de unos minutos comenzó a desesperarse y a entrar en pánico. El miedo lo abrumaba. Me dio un maletín de cuero curtido, de esos que venden los artesanos en las ferias. Dijo que lo escondiera sin decirle a nadie, ni siquiera al resto de la familia. No pregunté mucho, y eso fue lo que hice. Nuestra casa estaba en las afueras de la ciudad, por lo que nuestro patio trasero limitaba con un bosque. No teníamos alambrados ni rejas, por lo que prácticamente el bosque era nuestro lugar también, o por lo menos eso sentíamos. A unos metros encontré una pequeña cueva, por lo que metí el maletín allí. Al regresar a casa, mi papá se había ido, sin despedirse de mí. Unos pocos días después, nos llegaba la noticia de que habían matado a nuestro padre. El buen médico, padre de familia que aparentaba ser, había experimentado con miles de personas, torturado a otros tantos y matando a centenares. Comenzaron a aparecer fotos en los periódicos y cientos de líneas que describían las atrocidades que realizaba. Incluso se dijo que mi madre era una esclava sexual suya y sus hijos, es decir nosotros, éramos bebés robados al nacer de personas que habían secuestrado para sus experimentos. No habían pasado más de 10 días desde aquel anuncio sobre la muerte de mi padre. Era temprano, cerca de las 7 de la mañana. Escuchamos un portazo. Nos despertamos y levantamos a ver qué sucedía. Era mi padre. Estaba todo sucio y golpeado, con marcas de torturas. Dijo que teníamos que irnos, que no era seguro. Mi madre le respondió que no nos iríamos si no explicaba qué es lo que estaba sucediendo. Él estaba temeroso, se le notaba en el rostro. Dijo que escuchó que irían a la casa y nos matarían a todos de ser necesario. Logró escapar, pero no tardarían mucho en darse cuenta. Mi madre le preguntaba a los gritos que quiénes eran los que irían a casa. Comenzamos a escuchar vehículos. El ejército estaba llegando a nuestra propiedad. Mi padre nos dijo en voz baja que nos fuéramos lo más rápido posible sin hacer ruido y nos escondiéramos.
Fui el único que salió por la puerta trasera en dirección al bosque. El resto se escondió en la casa. Me oculté detrás de un árbol y quedé observando qué sucedía. Los soldados ingresaron a la casa. Unos minutos después, se escucharon disparos. Quedé paralizado mirando. Los soldados salieron y comenzaron a incendiarla. Tenían armas capaces de lanzar llamas continuamente. Un grupo de soldados comenzó a caminar en dirección a donde me encontraba, por lo que me arrojé al suelo y me fui arrastrando hasta la cueva donde había escondido el maletín. Me metí mientras repetía en mi mente una y otra vez la canción que cantaba con mis hermanas y mi mamá. Encontré el maletín, me abracé a él y seguí pensando en la canción mientras permanecía con los ojos cerrados fuertemente. Debo haber permanecido en ese lugar unas cuantas horas. Cuando ya no escuchaba nada más que el viento, salí del escondite. Comenzaba a ponerse el sol. Mi casa era una ruina aún humeante. Me acerqué. Los cuerpos de mi familia yacían allí carbonizados, pero todavía identificable entre tanta ceniza. Me marché del lugar, caminé por el bosque hasta llegar a una cabaña. Era de un viejo amigo de mis padres. Llegué casi de madrugada, por lo que al llegar, el señor me recibió y sin hacer muchas preguntas, me permitió bañarme y quedarme a dormir en una cama improvisada en el comedor. Al día siguiente le conté lo sucedido. Él permaneció en silencio y comenzó a llorar lentamente, recordando momentos con mis padres durante la juventud. Juntos revisamos el maletín. Contenía un cuaderno con anotaciones de mi padre. Estaba experimentando para encontrar la cura a un virus desconocido. Un virus que había sido creado en el mismo ejército, capaz de sobrevivir durante días en el aire y con una letalidad del 90% en menos de 7 días de contraído. Un virus que se producía en personas sanas, a modo de cultivos, en que, al tiempo de cosechar, la persona moría tras un gran sufrimiento. También encontramos muestras de la cura. Eran al menos 20 dosis en pequeños tubos de ensayo, aunque por lo que leímos, con una sola bastaba. Además, había un diario íntimo. Mi padre escribía lo que sucedía casi todos los días. En él leímos que todas las muertes que causó fueron para sabotear los experimentos y tratar de darles una muerte con el menor sufrimiento posible a esas personas. Él no podía renunciar o nos matarían a todos. Esa era la amenaza que le recordaban diariamente. Por tal motivo, cuando regresaba a casa no podía mirarnos sin pensar en la cantidad de personas, de todas las edades, que había tenido que matar para frenar la producción del virus hasta que tuviera una cura. Pero sus planes fueron descubiertos. Permanecimos en silencio. El amigo de mis padres me miró y dijo que debíamos esconder todo y no decir nada. Él me adoptaría como su hijo y debía cambiarme el nombre. Eso fue lo que hicimos. A los pocos meses comenzó una epidemia. Lo adjudicaban a una fuga de bacterias productos de un accidente en uno de los laboratorios de la ciudad. Eso decían en la radio. Nosotros sabíamos lo que había comenzado, por lo que nos inyectamos la cura de mi padre. A los pocos días, los enfermos y las muertes se multiplicaban sin parar. La enfermedad se expandía por otros lugares. Al cabo de unas semanas, el virus había recorrido el mundo, millones de muertes, y poco a poco se cortaban las transmisiones de radio, televisión, internet, servicios. Sin embargo, no fue la extinción. Muchos sobrevivieron aislándose bajo tierra, alejados de las poblaciones. Al cabo de unos pocos meses, salimos a buscar sobrevivientes. Aprendimos a andar por lo que llamaríamos un mundo post-apocalíptico. Teníamos la cura, pero no sabíamos cómo replicarla. Y no sabíamos si el virus se había terminado. De lo que sí estábamos seguros es que para aquellos que sobrevivieron ocultos bajo tierra, al salir del pozo, la maravilla de estar vivo era caminar en un mundo sin humanos.
Las ciudades estaban convirtiéndose en ecosistemas, todo reconfigurándose para un nuevo mundo. Pasó el tiempo y pudimos encontrar a alguien que pudo replicar la cura, aunque para ese entonces posiblemente ya no existía el virus, pero no era posible saberlo. Lentamente comenzaron a construirse nuevas poblaciones. Pienso en las mentiras que me decían de niño. Al final, mi padre sí era un héroe. Afuera llueve. Veo las gotas a contraluz de las farolas de la calle. Desde el 5.º piso es una bella vista. Sonrío por la historia que acabo de imaginar, aunque no sirvió para ayudarme a dormir, y pienso que también era una forma de mentirme para escaparme de la realidad, como si fuera ese pozo de las maravillas en donde estuve oculto. ¿Qué pensaría mi padre si supiera que entregué la cura al ejército a cambio de mi vida y para que el país ganara la guerra? Tantas muertes. Veo la caída, la lluvia moja mi cuerpo y solo puedo pensar en la estrofa de la canción. Con un leve suspiro siento el cemento. Está frío. Lo siento. No pude ser un héroe. Aún estoy dentro del pozo, abrazado al maletín. Escucho a mis hermanas cantar. Salgo y allí están, junto a mi mamá y mi papá. Dejé el maletín en el pozo y corrí hasta ellos para unirme a jugar. Cerca de mi casa, no muy lejos, hay un pozo de las maravillas, donde el mundo cambia con solo imaginar. Aquí termina el relato de esta noche. Nos volveremos a encontrar próximamente con una nueva historia para antes de dormir.